Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre ángulos semi-inscritos. Primero estudiaremos el paralelismo entre cuerdas. Supongamos que tenemos dos arcos, el arco MN y el arco AB, donde son iguales. Vamos a probar que son paralelos los segmentos NB y MA. Sabemos que como los arcos son iguales, los ángulos inscritos que subtienden esos arcos van a ser exactamente iguales. Les asignamos el nombre de alfa y si observan, aparte de que son iguales, son alternos internos. Por lo tanto, podemos concluir que el segmento NB y MA son paralelos. No importando en qué posición se encuentre, si los arcos son iguales, las cuerdas que subtienden entonces van a ser paralelas. En conclusión, en una circunferencia, si se tienen dos arcos de igual medida, entonces las cuerdas que están determinadas tanto por el inicio y el final de esos arcos, entonces estas van a ser paralelas entre sí. Veamos ahora la circunferencia a partir de 4 puntos. Dos ángulos iguales cuyas aberturas están determinadas por el mismo segmento, existe una circunferencia que pasa por los 4 puntos determinados por la abertura y vértice de los ángulos. Es decir, que si se cumple que tengo dos ángulos exactamente iguales que comparten un segmento, puedo decir que esos 4 puntos, en este caso como el que está acá, el ABCD, son parte de una circunferencia. Entonces se va a seguir cumpliendo los ángulos inscritos, las cuerdas, todo lo que ya aprendimos. Por ejemplo, veamos acá. Veamos en este ejemplo. Nos pide que encontremos el valor de X y de Y. Tomemos en cuenta esto que aparece acá. Bueno, tenemos dos ángulos iguales. Tenemos el ángulo CDB y el ángulo CAB, que son estos que valen 39. Ambos valen 39 grados, ¿verdad? Ahora, si se fijan, comparten el segmento CB, que es lo que dice aquí. Si las aberturas están determinadas por el mismo segmento, entonces la abertura de este y de este está determinada por el mismo segmento CB. Entonces, podemos decir que estos 4 puntos corresponden a una circunferencia. Entonces, por lo tanto, A, B, C y D pertenecen a una circunferencia. Ahora, si ya sabemos que pertenecen a una circunferencia, ¿qué podemos decir? Bueno, por ejemplo, podemos decir que el ángulo X es igual a 66 grados. ¿Por qué? Porque si se fijan, el ángulo de 66 y el ángulo X comparten la misma cuerda y por lo tanto los mismos arcos, ¿verdad? Entonces, porque comparten la misma cuerda y mismo arco. En este caso sería el arco AB. Ahora, si este vale 66, lo mismo sucede con Y. Y en este caso vale 60, ya que con el ángulo de 60 comparten el arco y la cuerda CD. La cuerda y arco CD. Y ya encontramos con eso los valores de X y de Y. Pero esto no lo podíamos afirmar si no justificábamos que estos 4 puntos pertenecen a la circunferencia. Cuando decimos que pertenecen es que son parte del borde. No es que están adentro, simplemente que están justo en el borde de la circunferencia. Sigamos haciendo unos ejemplos similares para que quede un poco más claro. Veamos en el literal A. Veamos cuáles son los dos ángulos iguales. Tenemos dos ángulos iguales. Tenemos que el ángulo ACD es igual al ángulo ABD.
Y si se fijan, valen 60, que valen 60 grados. Ahora, ambos comparten o ambas aberturas, le vamos a decir, porque así decía la indicación, ambas aberturas están determinadas por el mismo segmento. Comparten el segmento AD. ¿Ven? Este segmento AD es tanto para el ángulo de 60 de acá como para el ángulo de 60 de acá. Entonces, ¿qué significa? Que los puntos A, B, C, D están sobre una circunferencia. Están en una circunferencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede que estén sobre una circunferencia? Bueno, podemos utilizar las cosas que ya conocemos. Por ejemplo, en este caso, el ángulo, veamos, de 29, podemos determinar este angulito que está acá. ¿Sí? Pero antes de cualquier cosa, observemos a 29 grados y a Y. Si se fijan, ambos comparten la misma cuerda, que sería esta de acá, y entonces estarían compartiendo el mismo arco. Entonces, podemos decir que el ángulo Y es igual a 29 grados, ya que comparten o subtienden, más bien dicho, subtienden la misma cuerda y el mismo arco, ¿verdad? Y arco en este caso BC. Ahora, veamos qué sucede con el ángulo X. ¿Qué otro ángulo está compartiendo el mismo cuerda y arco? Si se fijan, el ángulo X tiene que valer 33 grados, ya que el ángulo 33 que está acá y el ángulo X de acá lo subtiende el mismo segmento AB, que es la cuerda, y tendrían el mismo arco. Entonces, ya que comparten o subtienden la misma cuerda, en este caso, la misma cuerda o segmento AB, que en este caso sería el mismo arco. Y ya encontramos con esos los valores. Ahora, parecido se hace el ejercicio del literal B. Entonces, veamos para el literal B. Primero es de identificar o de verificar que se cumpla que los dos ángulos que son iguales, sus aberturas están determinadas por el mismo segmento. Veamos qué ángulos son iguales. Tenemos el ángulo BCA, que es igual al ángulo BDA. Fíjense, que es el de 42. Ahora, si observamos la abertura del ángulo de 42 de arriba y el de abajo, están determinados por el segmento AB. Entonces, están determinados por el segmento AB. Por lo tanto, los 4 puntos que tenemos acá, A, B, C, D, que es en este caso un cuadrilátero, están sobre una circunferencia. Ahora que ya definimos que están sobre una circunferencia, podemos utilizar lo que ya hemos aprendido. Entonces, si observamos X, comparte la misma cuerda y por lo tanto el mismo arco con el ángulo de 40. Entonces, X vale 40 por subtender el mismo arco. Y el ángulo Y comparte la misma cuerda y arco con el ángulo de 63 por subtender el mismo arco en este caso
CD. En el caso de X fue el arco BC. Y ya. Ahora aprenderemos sobre el ángulo semiinscrito. Primero vamos a definir cómo se genera. Tenemos un arco MN. El ángulo inscrito que subtiende el arco MN y el ángulo central que está subtendido también por el arco MN. Ahora, ¿qué sucede si se traza una recta tangente al punto N? Recordemos que una recta tangente es que toca un punto nada más de la circunferencia y luego trazamos esa cuerda MN. El ángulo que se forma entre esa recta tangente y la cuerda, a ese se le llama ángulo semiinscrito y lo subtiende el mismo arco que vimos al inicio. Esa es la definición o cómo se forma un ángulo semiinscrito. Lo que se cumple con un ángulo semiinscrito es que el ángulo semiinscrito es la mitad del ángulo central que subtiende el mismo arco que subtiende el ángulo semiinscrito. Entonces podemos concluir eso. El ángulo formado por una tangente y una cuerda de la circunferencia se llama ángulo semiinscrito y además, según la circunferencia, la medida de un ángulo semiinscrito es igual a la mitad de la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco que la cuerda que lo forma. Por ejemplo, tenemos acá esta recta tangente P que está tocando el punto B. Veamos que se forma el ángulo central. Si se fijan, tenemos este ángulo central que es BOA, que es X, y el ángulo semiinscrito que se forma es este de acá, de 53, porque se forma con una tangente y con una cuerda. Entonces el ángulo semiinscrito es el ABP y vale 53 grados. Ahora, si se fijan, a ambos los subtiende el mismo arco. El arco es el arco AB para ambos. Entonces podemos decir que el ángulo central es el doble del ángulo semiinscrito. Entonces, si hacemos esta multiplicación, esto es 106 grados. O sea que esto vale 106 grados. Veamos otro ejemplo. Nuevamente tenemos una recta tangente P acá que está tocando en un punto B. Tenemos el ángulo central. Veamos quién es el ángulo central. Es el ángulo BOA, que vale 138 grados, y si se fijan, el ángulo semiinscrito es el ángulo ABP que hemos llamado X. Ahora, a ambos los subtiende el mismo arco, vean, que la cuerda que forma tanto al semiinscrito como la cuerda que está opuesta al ángulo central es el arco AB. Ahora, ¿qué podemos decir entonces de esto? Bueno, que el ángulo central es el doble del ángulo inscrito, o en pocas palabras, que el ángulo semiinscrito, perdón, es la mitad de este. Entonces, podemos dividir entre 2 el ángulo central para obtener el ángulo semiinscrito. Entonces, si hacemos esta división que tenemos acá, 138, y lo dividimos entre 2, eso nos da 69 grados. Por lo tanto, el ángulo semiinscrito en este caso es de 69.